Les pido que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, y estaremos leyendo los versículos 21 al 27. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que Jesús está enseñando a los oidores en forma de una parábola. Nosotros sabemos que una parábola es una forma de enseñar usando cosas terrenales, cosas que nosotros conocemos, para poder enseñar un mensaje espiritual, para poder enseñar otra cosa. Y aquí vemos cómo Jesús usa la metáfora de construir una casa, la importancia de construir sobre sus enseñanzas, de construir sobre lo que nosotros hemos aprendido y lo que la palabra de Dios nos enseña. Es no solamente de escuchar lo que escuchamos aquí en la iglesia o lo que leemos en la Biblia, sino también es de aprenderlo y ponerlo por obra en nuestras vidas, para que no solamente sea lo que escuchamos, pero que también sea algo que lo vivamos y se demuestre con los hechos, como vemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Encontramos que en el final de ese pasaje hay bienaventuranzas para aquellos que hacen lo que Dios pide, lo que Dios demanda de ellos, porque el Señor respalda a los que hacen su voluntad. Pero también viendo en el Evangelio de Lucas, encontramos esta misma parábola, esta misma enseñanza, pero de una forma un poquito diferente. Y les voy a pedir que vayan al libro de Lucas, capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos 46 al 49. Y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si empezamos a comparar estos dos pasajes, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de fundaciones. En este caso vemos 3 fundaciones, o 3 lugares en los cuales hay una edificación.
En uno encontramos la tierra, en otro la arena, pero si notamos entre los dos pasajes hay uno que es constante, hay uno que no es cambiado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es esa cosa? ¿Quién es esa persona constante en nuestras vidas? ¿Quién es ese que, a pesar de todo lo que pasa, no cambia? Para mí, no sé si para usted, pero ese es mi Dios. Y si vemos que se repite este fundamento, esta forma, es para mí de gran valor. Para mí significa que hay algo importante detrás de eso. Al pensar en estos tipos de fundamentos, pensamos, ¿y qué es un fundamento? Según los diccionarios es un principio, un cimiento, es un lugar o una base en la cual se usa para poder edificar, para poder construir algo encima de eso. Es un principio y es algo en lo que esa construcción puede estar asegurada. En estas tres fundaciones, cada una tiene una característica diferente y no todas se pueden comparar de la misma forma. Si comparamos la tierra, lo que es la tierra que vemos, en sí tiene su virtud, ¿verdad? Porque en eso podemos sembrar y de ahí produce lo que podemos comer, lo que nos alimenta. Pero solamente la tierra no tiene mucha fuerza. Si agarramos la tierra en nuestras manos y pasa un viento, ya no va a estar ahí. Asimismo con la arena. Pero digamos que a la tierra, en esta mano tenemos un poco de tierra y en la otra tenemos una piedra. No podemos comparar la forma en que está y decir que es igual, porque la piedra y la roca es algo sólido. En cambio, la tierra tiene una fragilidad. Y aunque le echemos agua, aunque se endurezca un poco, si tiene demasiada agua, ya no es lo que era antes, ya no es algo firme. Si salimos a la calle y empezamos a caminar sobre la tierra en un día soleado, digamos que está firme, podemos dar nuestros pasos y sabemos por dónde vamos. Pero si llega una tormenta, si llega algo tan fuerte donde se inunda eso, ¿estamos caminando en un suelo sólido? Yo creo que no, porque en ese momento esa tierra se vuelve en lodo, se vuelve en algo en lo que los pasos de uno ya no son ciertos, porque es más posible uno resbalarse y caerse que tomar esos pasos firmes. Ahora digamos la arena. De igual forma es algo que si uno lo levanta con un viento también se va. Es algo inestable, algo demasiado frágil, algo que en un momento está y en otro ya no. Y aunque le agreguemos agua, como vemos en las playas, cuando los niños están construyendo y hacen sus castillos, esa agua que se usa le da firmeza y sí le da un molde y uno la puede hacer de la forma que quiere. Y al verla terminada vemos o pensamos que tal vez es una estructura sólida. Pensamos que se ve bonito y que hay fuerza ahí. Pero ¿qué pasa cuando pasa una ola y el agua ya es demasiado? Esa fuerza que nosotros pensábamos que estaba ahí ya no existe, porque es más fuerte el agua, es más fuerte el viento y es más fuerte esta ola para poder sostener eso que estaba parado en algún momento. Si vamos a comparar estos tres, ¿en cuál preferimos estar?
¿En la roca, en la tierra o en la arena? Yo no sé usted, pero yo prefiero estar en algo que está seguro, en algo que es fuerte, en algo que yo sé que a pesar de los vientos, a pesar del agua, de lo que sea que venga, esté firme. Y nosotros sabemos que esa roca en nuestras vidas es Dios. Él es el que nunca ha cambiado y jamás cambiará. Y vemos ejemplos de lo que es la roca, que es Cristo en nuestras vidas. Si vamos al libro de Salmos, encontramos varios ejemplos de lo que es. Y uno encontramos en Salmos 18, versículo 1 y 2, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Más adelante, en el versículo 31, también vemos que dice: Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En otros capítulos más adelante, en otros salmos, vemos en el 62, versículos 6 y 7, que dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Vemos aquí que Dios es absolutamente todo en nuestras vidas. Él puede hacer todo en nuestras vidas si lo permitimos. Es nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio. Es nuestra roca fuerte, nuestro castillo libertador. Es nuestro escudo. Y es eso permanente en nuestras vidas, que a pesar de lo infiel que nosotros podemos ser, Él permanece fiel y Él sigue siendo igual. Y si Él está con nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más estamos buscando? ¿Y qué más pensamos que podemos encontrar en otro lugar? Pero ¿por qué será que, a pesar de saber la respuesta correcta en donde nosotros deberíamos tener nuestro fundamento, decidimos plantar y sembrar y echar raíces en lugares que no tienen esa misma fuerza? Preferimos estar tal vez en la arena o en la tierra, tal vez porque se nos hace más fácil o porque requiere menos trabajo, porque es algo donde puede terminar algo uno más rápido. Pero hacer un fundamento en la roca requiere de esfuerzo, requiere de constante trabajo y requiere dedicación. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje, en los versículos 24 al 26 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si comparamos este pasaje y el que leímos en Lucas, vemos que Jesús hace una comparación entre dos tipos de personas, entre dos tipos de hombres. Están los prudentes y están los insensatos. ¿Y qué es una persona prudente? Es una persona que actúa sabiamente, que actúa con moderación, que es sensato en la manera que se dirige, que piensa en el porvenir y trata de evitar peligro o problemas innecesarios. Es la capacidad de poder
medir las consecuencias y actuar adecuadamente. No es una persona insensata que en vez de pensar en lo que podría pasar, actúa tal vez de una forma irracional y actúa en el momento sin pensar lo que podría pasar más adelante. No piensa en las consecuencias. Otro ejemplo tenemos con las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13. El Señor ahí hace una comparación entre dos grupos de mujeres, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que pensaron no solamente en su presente, pero también en su futuro. Que aún sabiendo las 10, teniendo el mismo propósito, teniendo la misma dirección, no todas actuaron de la misma forma, no todas se prepararon de la misma forma. 5 de ellas pensaron en lo que podría pasar en el camino, en lo que podría pasar si en algún momento se les acababa el aceite. Y esas eran las 5 prudentes. En cambio, las 5 insensatas, tal vez no se les ocurrió lo que podría pasar, o pensaron, pues el esposo ya va a llegar y no es necesario prepararme y llevar más, porque de todas maneras lo que yo ando es suficiente. Pero uno no tiene que pensar de esa forma, porque en este caminar nosotros estamos llamados a prepararnos, a pensar en el futuro, porque uno no sabe qué es lo que va a venir más adelante. Pero está en nosotros estar preparados, estar fundamentados en la fuerza que es Cristo, saber exactamente dónde estamos parados y en ese momento saber a quién acudir. Y vemos que cuando se le acaba el aceite a las cinco insensatas, ellas buscan la forma de poder corregir sus errores, de la forma de poder cambiar el resultado que tienen. Y van a buscar aceite, pero cuando regresan se dan cuenta que ya es muy tarde. No seamos nosotros como estas 5 insensatas que tal vez sabiendo lo que podría pasar, decidimos ignorarlo o decidimos hacer como si no es algo real, porque nosotros sabemos que en este caminar van a llegar problemas, van a llegar momentos difíciles, pero está en nosotros saber cómo y en quién estar fundados en ese momento, porque si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y lo cierto es que en este camino es de constante preparación y requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, porque no todos los días van a ser fáciles. Hay momentos que tal vez sí, pero hay otros que va a llegar el dolor, donde vamos a sentir que tal vez ya no podemos más. Pero eso no significa que es para que estemos en la derrota, sino para poder reforzarnos en aquel que es fuerte, en aquel que ha demostrado su fortaleza y que es nuestro fundamento. Si vemos en Lucas 7, versículo 48, con el hombre que empieza a edificar, hay 4 características ahí. Y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vemos ahí al principio de ese versículo que este hombre al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento. Eso me da a entender a mí que no solamente era de escoger un lugar, pero también requería un poco más de trabajo. Eso para mí significa que había todavía un proceso, porque solamente era para poder crear la base, porque después de eso venía la construcción.
viene lo que va encima de ese fundamento, viene esa parte que tiene que ser probada para que cuando venga ese viento, venga ese río y venga todas esas fuerzas contrarias, pueda ser probado y demostrar en qué verdaderamente está fundado. Si vemos en estos dos pasajes, vemos cómo se empieza una construcción de una casa literal. Comparémonos nosotros a una casa. Cada uno de nosotros ha escogido nuestro fundamento. Hemos escogido en quién estar parados, en quiénes estamos edificando. Pero también hemos tenido que empezar ese proceso de construir, de preparar nuestra casa. Y es más allá de lo que se ve, es más allá de la construcción, porque se puede levantar y pueden estar las 4 paredes, pero ¿qué es lo que hay adentro? Cuando uno hace una casa, lo primero es lo de abajo, después lo que va subiendo. Y más adelante, cuando ya está hecho el molde, cuando ya está construido lo de afuera, hay que arreglar lo de adentro. Entonces está en nosotros, así como nos preocupamos de cuidar las casas terrenales, las casas o las cosas que hemos adquirido, que nos ha costado. Si nos enfocamos en mantener eso y arreglar eso y estar pendiente de todas esas cosas, ¿cuánto más del interior de nosotros? Porque así como esas casas que estos personajes están edificando, nosotros también estamos en el deber de edificar nuestra casa y de mantenerla. Pero tenemos también que reconocer que nosotros solos no podemos. Que para poder hacer esos cambios, que para poder tener ese mantenimiento, es importante reconocer que el único que puede hacer esos cambios verdaderos es nuestro Dios. Es importante reconocer que nosotros solos no vamos a poder hacer lo imposible. Tenemos que aceptar y reconocer que sí estamos faltos, que sí estamos necesitados. Y que siempre habrá algo que tiene que ser cambiado y renovado. Y por eso reconocemos que Dios es el único que puede hacer esa obra en nuestras vidas. Porque nosotros tal vez podemos tratar de arreglar algo así por encima, pero está hecho el cambio verdadero ahí. ¿Se arregló ese problema por completo? Yo creo que no. Al principio parece que eso está cubierto, que está bien, pero después, más adelante, puede que sea un problema más grande para poder solucionar. Por eso es necesario dejar que sea Dios el que haga eso nosotros. Siempre cuando nosotros le dejamos para que Él haga lo que sea necesario en nuestras vidas. Porque nosotros somos una obra que está en proceso todavía. Que todos los días es necesario reflexionar y ver qué es lo que nos falta, qué es lo que Dios puede hacer en nosotros para poder mejorar cada día. Porque qué bueno es nuestro Dios que todos los días nos da una nueva oportunidad para poder pedirle perdón y hacer que Él haga esas cosas necesarias en nuestras vidas, para que la obra perfecta se haga en nuestras vidas. Cuando vemos a estas edificaciones, a estas casas que han sido construidas, más adelante viene la tormenta, viene ese momento en el cual esas construcciones van a ser probadas.
van a llegar esas tormentas en las cuales verdaderamente se va a ver en qué están fundadas y si podrán resistir lo que viene para ellos. Como vemos en el versículo 25 que dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este tipo de casa es aquella que no va a caer cuando llegue esa tormenta. Este tipo de casa que aunque golpee cuantas veces quiera, el fundamento es tan firme, es tan fuerte que no hará que se caiga. Tratemos de ser ese tipo de fundamento nosotros también, en la cual estemos seguros que cuando vengan esos momentos de dolor, de dificultad, que el que va a llegar a ayudarnos y en el que nosotros vamos a acudir va a ser el que es más fuerte que todas esas cosas. Para no tener que pasar lo que se ve en el versículo 27, que dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Porque no es de decir que solamente eran unos vientos leves, unas lluvias como las que hemos visto estos días, que llueve unos 3 minutos y después se va y no pasa nada, no es nada serio. Son momentos en donde hay fuerza, hay vigor, hay violencia y es fuerte el azote. Son lluvias que tratan de inundar ese lugar, ríos que tratan de romper y llevarse todo lo que ve por delante. Y son vientos que tratan de destruir esa construcción. Pero en este caso, estando en un fundamento que no es sólido, estando en un fundamento frágil, que cualquier cosa lo hace caer, no tiene cómo soportar en contra de esas cosas. Y es cierto, en este camino vamos a tener esos momentos, vamos a ser probados. Si hay una cosa que aprendimos en nuestra campaña la semana pasada es que para poder ver la gloria de Dios necesitamos pasar por esos momentos difíciles. Porque ¿cómo más sabremos que Dios está a nuestro lado si no pasamos por nada en la cual tenemos que acudir a Él? ¿Cómo más podremos ver que el cuarto varón está con nosotros si no pasamos por el fuego? Encontramos varios ejemplos en la Biblia donde tal vez hubieron hombres, reyes, reinados en cuales lo que ellos decían, lo que su palabra decía, tenía algún tipo de poder, algún tipo de autoridad, como es los reyes. Si ellos firmaban o dictaban algo, sellaban algo con su anillo, había una cierta cantidad de poder, de autoridad en eso. Pero ¿qué son todos estos hombres comparados a nuestro Dios? ¿Qué son todos estos hombres combinados a comparación a lo grande que es nuestro Dios? No hay una forma de comparar porque no llegan ni a una mínima parte de lo grande que es Dios. Y también vemos ejemplos de jóvenes, de hombres, de varones en la Biblia que tuvieron que pasar por momentos que para la mente humana son demasiadamente difíciles, cosas que uno no piensa poder soportar. Pero en todos esos momentos el Señor les demostró que Él estaba con Él, que estaba con ellos. Por ejemplo, si vemos la vida de Job, al tenerlo todo y después que un día para otro le digan, ya se acabó, no tienes nada de eso. Pero me va a decir usted, ¿en algún momento lo dejó Dios? ¿Verdad que no? Más adelante el Señor le multiplicó lo que él tenía y le demostró que su amor y su misericordia siempre estaba con él. Otro ejemplo tenemos en el libro de Daniel.
para nosotros pensar en lo que es un león feroz, un león hambriento tal vez. No hay forma, no cabe en nuestra mente humana que uno pueda salir libre de eso. Pero en este caso, Daniel, al ser tirado al foso de los leones, uno pensaría, si estos leones estaban en una condición de hambre, sin ninguna barrera, sin nada para poder detenerlos, no había forma de que Daniel saliera de ahí vivo. Pero vemos que la gloria de Dios se manifestó y que en ese momento no le pasó nada, porque Dios estaba con él y Dios está con nosotros también. Porque si hay algo en lo que yo estoy segura es que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios de milagros, es un Dios que ha hecho milagros, hace milagros y sigue haciendo milagros. Y es un Dios que nunca jamás ha cambiado, que siempre ha sido fiel, que siempre ha sido fuerte y que siempre está con nosotros. Nosotros debemos refugiarnos en Él, sabiendo que Él es esa roca inconmovible. Él es ese fundamento en el cual si estamos ahí no nos puede pasar nada. Porque cuando vengan esos vientos y ese río a tratar de ahogarnos, de tratar de botarnos, parados en Él, estando firmes en Él, no hay nada que podrá detenernos, no hay nada que podrá hacer que caigamos. Y estoy segura que no hay ni hoy ni nunca una tempestad, ni una lluvia, ni un viento tan fuerte que podrá hacerle frente a nuestro Dios.